Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otra emisión de Pensamiento Caótico, donde trato más o menos de organizar aquí mis ideas, exponérselas, enseñarles algo a ustedes y bueno, ver qué puede salir. Porque como digo antes, no soy bueno haciendo guiones y me gusta mucho compartir y enseñar cómo es el proceso de pensamiento. En este episodio de Pensamiento Caótico quiero hablar acerca de lo que yo denomino como la izquierda posmoderna o simplemente como el posmodernismo político. Posmodernismo político entendido como ese eh, parecería a veces relativismo moral, relativismo epistémico, escepticismo radical, pero que tiene en realidad unas consecuencias más profundas. Por ejemplo, en este video quiero explicar la relación que hay entre el pragmatismo de segunda ola, el pragmatismo americano de segunda ola, especialmente con Richard Rorty, eh, esta combinación de este pragmatismo y, eh, puedo decir, el posmodernismo político, la, la izquierda posmoderna, pero para no decir izquierda vamos a hablar como, no vamos a hablar en términos maniqueos de bien y mal, ni izquierda y derecha, sino simplemente vamos a decirle, pues, posmodernismo político. Y quiero hablar específicamente del posmodernismo político de México, de este país. Y para eso encontré un video que me parece muy explicativo, me parece un buen ejemplo de esto que es de Antonio Tolini. Entonces, pues vamos a ver. Sentido lo que dices, o sea, realmente esas mentiras surgen de un proceso de mejora continua de selección natural de las Claro, mentiras que cabrón. escogemos. Aquí hay un momento aquí. Tengo que regresar y apagar el micrófono. Hola, hola. Hola, hola. Sí, tengo que apagar el micrófono. Que digan, al final si me porto bien, me dan el dulce de la vida eterna. También es una vida, es una vida Sí, jodida. digo, creo que me ha sentido lo que dices, o sea, realmente esas mentiras surgen de un proceso de mejora continua de selección natural de las Claro, mentiras que cabrón. escogemos, Pues que porque nos hacen vivir en sociedad. si no, ¿cómo te reconoces? Por ejemplo, la gran mentira de la idea del Estado-Nación. Ujú. ¿Cómo te reconoces en el otro? ¿Cómo puede dolernos la muerte de un migrante en Villas, en San Fernando, Tamaulipas, como propia, sin esa mentira que se llama la gran nación? ¿Cómo te puede doler la injusticia cometida en contra de las comunidades indígenas en Pijijiapan, Chiapas? ¿O cómo te puede doler las injusticias de los yaquis en Sonora? Claro. Por hablar de dos realidades que ni tú ni yo conocemos. O sea, que somos hombres blancos, heterosexuales, flacos, de ciudad urbana, estudiados en la universidad. ¿Qué chingados sabemos de discriminación? Totalmente. Nada, güey, Sí. nada. Entonces, ¿cómo te puede doler algo que es tan ajeno a tu realidad? Por la gran mentira que nos contamos de que somos una nación, que Pues, compartimos un proyecto político. Más que nación también es pues la mentira de los derechos humanos, o sea, Pero son mentiras que vale la pena, me queda claro, güey. en las que vale la pena creer. Yo estoy de acuerdo con eso, Que güey. tengas dignidad inherente es una mentira porque nadie te la da más Sí. que nosotros. Es una mentira en la que vale la pena creer. Que a ti no te pueden violar, matar, Es que asesinar. yo no estoy cuestionando que esas mentiras no valen. Me queda claro Sí, que no, o sea, me emociono, pues. mi vida se rige con mentiras, güey. O sea, yo creo. Pues sí, si no creyera ninguna mentira me metería un tiro, porque la vida no tendría Exacto, sentido. te matas, Sí. güey, te matas. No estoy cuestionando eso. Lo que estoy cuestionando es que el político juegue con esa capacidad. Pero son ficciones. Sí, yo sé, güey. O sea, si no, ¿qué te digo, güey? Oye, ¿sabes qué? Mira, o sea, por ejemplo, el rito de ir a votar es racionalmente un sinsentido. ¿Por qué chingados la gente va y se forma fuera de una casilla esperando votar por algo que, aun si no lo hace, no pasa nada? Su voto tiene la más marginal e insignificante incidencia. Sin embargo, ese rito convoca una vez cada 6 años, por hablar de una elección presidencial, a 60 millones de personas. Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué hay en esa mentira de que ir a votar importa, que moviliza a 60 millones de personas? Estaba hablando con el micrófono apagado. Pero bueno, varias cosas que se pueden sacar de este video. Primero, el estatuto de creencia, de verdad, de mentira. Lo que vendría haciendo el Estado-Nación.
si es un mito o una mentira que nos hemos creado. Y me recuerda mucho al libro de los demonios de Dostoyevsky. Acerca de este capítulo, en donde está este terrorista que representa a los Narodniki, en Rusia, de los nihilistas, donde habla, bueno, si tú no crees en nada, ¿por qué no te has suicidado aún? ¿Por qué permites, porque eso acontece en la historia, ¿por qué permites que nosotros usemos tu muerte como un instrumental político? Ah, entonces sí crees en algo. ¿Por qué permites que tu muerte sirva para algo? No, no se puede ser nihilista al 100%. Incluso hay una creencia en el nihilismo. Ahora bueno, interesante todos estos puntos que toca a Tony Nimo, como si es un tipo inteligente. Muy mal educado, pero inteligente. Y es curioso porque viene del Itami y tiene todas estas creencias de la izquierda postmoderna. Pero habla como el político construye una mentira para llevar a cabo una mentira, podría decirse, construye una verdad con B pequeña, que en realidad es una mentira para llevar a cabo una acción o un proyecto político que ellos creen. Y es algo en lo que yo pienso que entra algo bien interesante del posmodernismo, lo que vendría siendo el actuar político del posmodernismo político. Para esto, tengo que explicar lo que es la lógica abductiva. En el Organón de Aristóteles, hace 2000 años, se habló de 3 tipos de razonamiento. La deducción, la apodeixis, la inducción, apagogé, y la abducción, la epagogé. Apagogé, inducción, y epagogé, abducción. Según Aristóteles, la última era el razonamiento que más se acercaría hacia una ciencia. Esto también lo voy a explicar un poco después. Bueno, ¿qué es la lógica abductiva? En sí es un pensamiento creativo. La hipótesis que tú creas no viene dada a priori, sino tú la creas a posteriori a partir de los datos que tú tienes. Y a partir de esos datos puede ser verificada. Y es muy importante, puede ser verificada porque ahí está el método científico, la verificación. No tanto el falsacionismo de lo que haga Popper, sino la verificación. Normalmente te enseñan 2 tipos clásicos de silogismos, la deducción y la inducción. La deducción, que va de lo general a lo particular, la inducción, que va de lo particular a lo general. Tanto con los problemas de la deducción, que es muy difícil establecer una verdad absoluta con la deducción, podríamos decir que son muy pocas y contadas con los dedos de las manos. En la inducción, que tiene el problema del que hablaba Popper. De los que hablaba Popper, del falsacionismo y todas esas cosas. Eso es por el estilo, ese verificacionismo, podría decirse, de la inducción que abusaba Freud y Marx. Pero bueno, el razonamiento aductivo, digamos que junta la deducción y la inducción y reconcilia de una forma muy interesante todo esto que vendría siendo la lógica, la epistemología, la ontología y la semántica. La abducción estuvo perdida mucho tiempo después de que la escribió Aristóteles, o no se le dio la importancia que en realidad requería. Se le dio importancia hasta que llegó un filósofo norteamericano, Charles Sanders Peirce, tipo bastante curioso, se creía como el segundo Aristóteles, bastante vanidoso, filósofo de la lógica, filósofo de la matemática. Y luego será retomada en la psicología por James Williams y John Dewey. Que es bastante curioso cuando te dicen Estados Unidos no tiene cultura, Estados Unidos no tiene una academia como tal, Estados Unidos no tiene una identidad propia. Y siempre se habla muy mal del pragmatismo aquí en México y en otros lugares norteamericanos, como el tipo cowboy, que si algo le sirve, lo usa para él. Siempre confundiendo el utilitarismo con el pragmatismo. Y curioso. Bueno. Y eso es interesante porque Estados Unidos, eso quiere decir que en verdad si hay un proceso filosófico, una cultura filosófica, aparte de la analítica y de la continental, de la que muchas veces no se enseña.
o a veces se quiere encapsular en una u otra. El razonamiento deductivo empieza con un resultado. Es decir, yo veo un poco de sangre en tu camisa. Luego, por regla general, pues bueno, regla general, esa sangre se te habrá salido a ti o habrás asesinado a alguien, habrás acuchillado a alguien, esa sangre habrá, pues, se habrá esparcido en ti. ¿Por qué está pasando esto? Ah, porque yo soy Sherlock Holmes y estoy buscando un asesino. Entonces aquí tengo el caso. Y voy y verifico si ese tipo en realidad es el asesino. Es muy interesante, por eso Sherlock Holmes, Batman y Doctor House son tan populares, porque tienen esa creatividad del silogismo abductivo. Entonces Sherlock Holmes actúa de cierta manera, por ahí se da toda una trama interesante, para ver si en realidad esa persona es o no el asesino. Genera un caso, resuelve un caso. Por eso se usa tanto en la medicina o en los peritajes o investigación, cosas por el estilo. Bueno, esto tiene bastantes consecuencias epistémicas muy interesantes. La primera, sobre el conocimiento que no tiene el estatuto de verdad con B mayúscula. Como le voy a decir, las deducciones es muy difícil, son casi contadas sacar una verdad absoluta. Es muy complicado. Sino que la verdad tiene un estatuto de creencia. Regresen al video lo que decía, estas creencias, estas mentiras que nos construimos. Casi como darwinismo social. Un poco raro eso, ¿no? Y nos dice que todos estos conocimientos, estas creencias, son actualizables, entran en un paradigma actualizable. Parecido a lo que decía Kuhn, la ciencia se va actualizando. Pero más parecido un poco a lo que dice Jean Piaget. O sea, no es que se niegue lo anterior, sino se va reuniendo. ¿Cómo puede así decirlo? Nuestra imagen de la realidad va adquiriendo una mejor definición. Luego, sobre la elaboración del conocimiento, que debe tener como punto de partida el mundo empírico. Debemos decir, el pragmatismo norteamericano de primera ola es un empirismo radical, una praxeología. Y esto debe estar sustentado en una creencia preestablecida. Sin negar, debe estar establecido en una teoría preestablecida. O sea, tú debes de tener una preestablecida antes para actuar, para probarla en tu método, es decir, para hacer tu comprobación científica. Y esto no excluye la creencia de el proceso científico. Así decirlo, la subjetividad. Muy interesante, es muy holístico. Esto después William James lo retomará para decir, ok, no saquemos a la creencia de la realidad, no digamos, las creencias son puras mentiras. Las creencias desde un punto de vista psicológico son reales. Desde un contexto psicológico, el punto de vista de un contexto psicológico son totalmente reales. Y hay que tomarlas en cuenta porque pueden modificar nuestra conducta. O guiar nuestra conducta, muchas veces. Es lo que hablará Jung después de la posición ideológica. Luego la última consecuencia que tengo escrita aquí, obviamente hay más, es el rol dinámico del investigador como artista y científico, o como creador y científico. Por eso muchas veces nos fascina tanto pues esta serie de Sherlock Holmes, Doctor House. Especial a mí me gusta mucho Doctor House, que es tan interesante como no solo lo muestran como un científico, como un médico, sino también toca el piano, cosas por el estilo. O sea, es una persona creativa que toma un rol activo en la resolución de un caso, que es muy interesante. Y bueno, después de eso vino John Dewey, perdón, a hablarnos sobre las consecuencias morales y éticas que tiene las ideas, el pragmatismo americano. En su libro de la memoria de la epistemología,
Pero primero, antes de esto, hay que entender, por ejemplo, las consecuencias éticas. Por ejemplo, hay que entender la acción, la praxis, como un elemento de terceridad, podría decirse en el vocabulario de George Sanders Peirce. Nada que ver con otredad, eso es una bobera, sino terceridad, que une a logos y a la physis. Así como podemos decir, ese viejo conflicto entre logos y physis, entre logos y physis, puedes decirlo. O nomos y physis. No, más bien no. Simplemente une a logos y a la physis. No me voy a meter eso en nomos y physis porque es otro tema bastante complicado. Entonces la praxis une a estas dos cosas. Entonces la misma praxis nos puede decir muchas cosas de la naturaleza de tanto el logos como de la physis. Y otra consecuencia moral es que las creencias tienen consecuencias plasmadas en las acciones. Es decir, tú actúas una teoría de la realidad que tú tienes. Si esa teoría es mala, está mal planteada, o puedes decir no es real, la realidad te lo va a decir, te lo va a regresar y te lo va a escupir en tu cara. Es muy interesante. John Dewey lo pone así, cito: por último, la buena lógica introduce responsabilidad dentro de la vida intelectual. Idealizar y racionalizar el universo a gran escala equivale, a fin de cuentas, a una confesión de incapacidad para gobernar el curso de las cosas que nos conciernen de manera concreta. También es decir, es un ejercicio de humildad. No podemos controlar todo lo que está alrededor de nosotros. Luego continúa. Por el contrario, una filosofía que rebaja las aspiraciones a la pura teoría o de proyectar hipótesis sobre el modo de educar y conducir a la mente, a la individualidad y a la sociedad, queda por ello sujeta a prueba según su función en la práctica de las ideas que propone. Es decir, ponemos ejemplo el marxismo. Todas las veces que el marxismo ha sido puesto en práctica, ¿cuáles han sido los resultados que ha tenido? Por ejemplo, todas esas veces, en el caso de Trotsky, que se buscó el paraíso de la tierra, y lo que conseguimos fue lo más cercano al infierno sobre la tierra. A partir de esta concepción del pragmatismo americano de primera ola, que también está muy ligada o está muy influenciada por los trabajos de Darwin, ya no podemos, por así decirlo, esto es simplemente teoría. Decir eso. No podemos desresponsabilizar al autor, a la idea, de las cosas que habla. Porque como he dicho, esas tales creencias conducen el actuar y el accionar, no solo de individuos, sino también como naciones enteras. Un ejemplo de esto es el idealismo alemán. Los llevó a perder 2 guerras mundiales. Y a causarlas. Bueno. Pero entonces, regresando a Antonio Tolini, es muy interesante cómo hay que entender un poco lo que pasa, siento yo, con la lógica pragmática de segunda ola. En un punto... perdón, aquí se trabó esto. Richard Rorty, parecido un poco también lo que hizo Foucault y Lyotard, dice, bueno, ok, si no nos podemos acercar así como... Si no podemos más bien llegar a la verdad. Así como tal, tocarla. Saber cuál es la naturaleza de la verdad. Entonces, por lo tal, no podemos actuar como si hubiera una verdad. Como si algo fuera real. Negamos la realidad. Un poco también la idea de esto de Lyotard, de negar la realidad. Entonces, por lo tanto, se quita la idea como definió Platón a la filosofía, como la búsqueda, el amor a la verdad.
Y la filosofía pierde el interés sobre lo que es verdadero. Deja de hablar de la naturaleza de verdad como un tópico al que nunca se va a llegar. También deja de hablar de la naturaleza del hombre, la naturaleza de Dios como algo que nunca se va a negar. Como que nunca, algo que nunca se va a llegar. Y estos vacíos son tomados pues por eso, porque dice como Foucault, que pues, la filosofía simplemente llega a ser una adjunta de la poesía. O dice la negación de la verdad, un poco ya trayendo atrás Heidegger y cosas así. Y luego más adelante con Lyotard de la negación de la realidad. Entonces en este pragmatismo de segunda ola se niega la realidad. O sea, sacas el carácter no tanto epistémico, es empírico. Saca el empirismo radical de lo que vendría siendo la primera. Entonces niega la realidad. Entonces, sí hay varias consecuencias lógicas y muy interesantes epistémicas y éticas de eso. Porque, por lo tal, si no hay realidad, si no hay verdad como tal, nosotros podemos crearnos cualquier ficción y actuar de acuerdo a esa ficción. Y saca totalmente del medio la responsabilidad de las ideas. Por eso hay que tener cuidado con, yo diría, el postmodernismo político, todas estas cosas, porque fijen bien cómo se lo pone el mismo Tolini. Por eso muchas veces se preguntan, caray, ¿no será Morena una secta? Y luego hasta el mismo autor del blog publica otro video diciendo, ¿es Morena una secta? Porque ¿en qué se trata esto de crear creencias, mentiras, o sea, una verdad chiquita, una mentira? Para darle como un cierto sentido a la gente dentro de todo esto. Y luego tú todavía esas mentiras te las crees y las sigues. Entonces no solo hay una manipulación de la opinión pública, hay una manipulación propia de la realidad. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces estos grandes, como dicen, no, Satrán, es muy fascinante este tipo de filosofía. Sirve a sentidos perversos. A política como dominación del otro. Entonces, ellos no es que entiendan esto en un carácter consciente, sino inconscientemente, como personifican esta ideología, pueden establecer sobre una mentira un movimiento social. Interesante, ¿no? Sobre la mentira del neoliberalismo, que es una pavada, o sea, es una palabra mordaza, un chivo expiatorio. Puedes crear todo un movimiento político y llevar un país al despapalle y no hacerte responsable de ello en absoluto. Y no solo pasa con el caso de Morena, también pasa con otros movimientos filosóficos, políticos. Feminismo, por ejemplo. Puedes crear esta pavada, perdón que lo diga, pavada estupidez del patriarcado o del pacto patriarcal. No resolver nada, hacer peores las relaciones entre hombres y mujeres, hacerlos más neuróticos el uno al otro, hacer que ellos dos en verdad tengan miedo y no tener responsabilidad ante eso. Cuando en realidad lo que se hablaba, el pragmatismo americano de primera ola, es eso, la responsabilidad de las ideas. Y no olvides que la realidad es bastante real, que la verdad está allá afuera. Y si no te acoplas a ella, si no eres realista, te va a patear de vuelta. Así que amigos, eso es todo, espero que les vaya bonito.